Mateo 13, del 24 al 30. Del 24 al 30, dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio su fruto. Entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemadla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien, vamos a empezar con esta parte. Vamos a intentar entender un poco de esta parte. Okay. Ahora traje dos colores para poder explicarles. Vamos a ponerlo. Hay partes que nosotros debemos de entender en el estudio de la Biblia. Vamos a ponerlo así, una línea aquí, y vamos a poner espiritual. Perdón. Dije que iba a tratar de explicarlo lo más claro posible, ¿verdad? Vamos a ponerle título. Vamos a ponerle estudio de la Biblia. Ajá. Vamos a poner aquí, como ya tengo el negro, vamos a poner natural. Y vamos a poner aquí espiritual. Es la segunda vez que retomamos esto. Ya lo hemos visto. Aquí se ha dado el domingo. Esto en la escuela dominical. Literalmente así. Se ha dividido en dos áreas y se empieza a enseñar así para poder entender en dónde es en donde nos perdemos cuando se enseña. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros confundimos estas dos áreas, la natural y la espiritual. De este lado, nosotros conocemos el estudio, o regularmente se cataloga como teología bíblica. Y naturalmente se le conoce como teología sistemática. La teología bíblica enseña absolutamente todo lo que tiene que ver con la revelación interna de la palabra. Ajá. Quiere decir que la teología bíblica se basa principalmente en hechos bíblicos, en la historia bíblica. La teología bíblica es el conocimiento así en general, vamos a ponerlo así, general. No estoy detallándolo. Hay muchísimo detalle en esto que les estoy diciendo, muchísimo detalle que ahorita no le estoy mencionando. Ajá. Básicamente en el conocimiento de la palabra. Ajá. La teología sistemática nos menciona acerca del conocimiento de la religión en la sociedad. Completamente diferentes, pero ambas son teologías. Es la lógica de Dios.
¿A qué se refiere con esto? Cuando nosotros estudiamos teología e historia en la UNAM, regularmente ellos no se enfocan en la palabra de Dios. Ellos se enfocan en cómo afecta o cómo funciona la religión en la sociedad. Cómo funciona, cómo se maneja en la sociedad. Cómo la gente no solamente cree en ella, sino la religión dentro de la sociedad tiene un papel tan importante que la sociedad puede definir si es una buena sociedad, una sociedad, como le dicen, que beneficie al mundo o que participe en una buena acción al mundo, o una sociedad que sea una enfermedad en el mundo. La religión tiene mucho que ver, tiene mucha influencia en la vida del ser humano. Por lo tanto, tiene su propio tipo de estudio. En ese tipo de estudio, nosotros tenemos 5 ramas, que es la escatología, es la síntesis, es la apologética, es la historia. Ahorita me acuerdo de lo último. En la teología bíblica, nosotros tenemos la hermenéutica, la homilética, nosotros le llamamos Biblia, historia, geografía, algunos tienen hipnodia, pero aunque el estudio es completamente diferente, créanlo ustedes que es como un rompecabezas, se va adaptando el uno al otro. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Ok, muchas veces lo que yo he intentado enseñarles es la forma en la que se comprenden ambas. Hay 2 tipos de conocimiento, uno que es natural y el otro que nosotros lo catalogamos espiritual, porque es más apegado a lo que nosotros creemos de Dios. Es algo más apegado a lo que nosotros le llamamos la revelación de las Sagradas Escrituras. De ahí, esto no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con los conocimientos en hebreo, ni los conocimientos en griego, ni los conocimientos en latín. Porque nosotros solamente hablamos con esto en base a la Biblia que ya está traducida. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estudiamos hebreo, comprendemos cosas completamente diferentes o mucho más amplias de lo que ya está traducido. ¿Por qué? Me decían los maestros de hebreo. Decían, ¿usted piensa que conocen ya la traducción de la Biblia? Su Biblia, la Biblia del oso, no tiene ni el 30% de conocimiento de lo que es la Biblia real, antes de ser traducida. Entonces, nos dicen que absolutamente dentro de lo que conocemos no conocemos nada. Pero, ¿por qué menciono esto? Ok. Dentro de todo esto, de todas estas teologías, nosotros, al enfocarnos en el estudio bíblico espiritual, estamos viendo generalmente cómo se trabaja o cómo se dividen, cómo se divide el conocimiento que nosotros impartimos aquí en IMEC. En la teología bíblica que nosotros impartimos en IMEC, nosotros nos basamos en algo que se llaman tipos y figuras. ¿Cómo son tipos y figuras? Nosotros, un párrafo de la Biblia, para poder comprenderlo, nosotros lo desglosamos en tipos y figuras. En la teología, regularmente usamos esto
básicamente yo se los he enseñado como, algo físico, algo natural. Utilizamos esto, que es algo espiritual, inclinado a lo natural. Utilizamos esto. Son 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Un mensaje que se desglosa en 4 puntos, pero cuando está desglosado en 4 puntos, regularmente no quieren darle 4 temas, sino quieren mostrar en el mensaje la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, o el conocimiento en el varón perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Utilizamos esto algunas veces, que se refiere a la eternidad de Dios. Regularmente aquí nos habla de sangre, fuego y agua, y aquí nos habla de dones, de crecimiento, y nos habla de la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Eso también nos habla de salvación. Esto nos habla de la obra eterna de Dios. Nosotros también utilizamos mucho el cuadro para hablar del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se llaman tipos y figuras. Utilizamos la balanza, en donde nosotros hablamos de un lado lo positivo, del otro lado lo negativo. Y es la forma en la que nosotros trabajamos los estudios principalmente, o la revelación de el camino crucificado. ¿Por qué lo trabajamos así? Porque de alguna manera todos los estudios tienen en base estas figuras. Ustedes las van a encontrar siempre en los estudios. Cuando usted estudia los estudios de la hermana Hicks, va a encontrar esas figuras. ¿Pero qué creen? Esos estudios solamente son un puntito en la teología universal bíblica. A mí me decía el maestro de teología, ustedes los de IMEC sienten que descubrieron América. Dice, cuando realmente no saben gran cosa. Todos decíamos que esos maestros no sabían, pero alguna vez platicando con mi padre, él me dijo, hija, pregúntale a tu profesor, a ese profesor que dice que sabe acerca de los 3 Isaías de la Biblia. Yo dije, ¿los 3 Isaías? Y sí fui, y le pregunté, le hago, oiga, le hago, profe, le digo, ¿y qué me puede decir usted de los 3 Isaías? Y se me queda viendo y se sonríe. Y me dice, ¿qué quieres saber de los 3 Isaías? Y ya le dije, pues ¿a qué se refieren los 3 Isaías en la Biblia? Y me dice, eran 3 libros básicos que se escribieron de Isaías. Se les conoce como los 3 Isaías porque son 3 traducciones diferentes del libro de Isaías. Son 3 compendios diferentes. Y los 3 compendios tienen una enseñanza similar, pero no se sabe exactamente quién los tradujo. Y me comenzó a explicar. Y dije, ok. Llegué y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Sí me explicó acerca de los 3 Isaías. Y me dijo, sí sabe. Definitivamente sí sabe. Sorprendentemente, nosotros nos damos cuenta que nosotros, el conocimiento de la Biblia, todo lo que usted tiene o conoce de la Biblia, tiene que estar respaldado por el conocimiento básico natural. Quiere decir que si yo le hablo de salvación, yo tengo que poder mostrarlo tanto con historia, como con Biblia, como con teología natural, teología sistemática, teología bíblica. Yo tengo que tener la capacidad de que si yo le digo a usted que usted es salvo, que la sangre, el fuego y el agua lo pueden salvar, yo pueda defender mi tema con cualquier religión que la ignore o que no lo crean. Como por ejemplo los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos son una religión. No son religión, es una secta. La palabra secta en la teología es como una rama de un árbol
hagan de cuenta, es una parte de un árbol que salieron, por así decirlo, es una secta, es un sector de la Iglesia Católica. Salió literalmente de la Iglesia Católica. Un día alguien, así como Martín Lutero se paró de la iglesia, de alguna iglesia cristiana, y dijo: yo no creo lo que están diciendo los que guían aquí, y yo tengo mi propia versión y conocimiento de la palabra, y yo digo que es así. Abrió su iglesia y de ahí empezó su secta. Que no es una ofensa a la palabra secta, porque nosotros tampoco somos una religión, somos una secta. ¿No sabían eso? Somos parte de una iglesia porque solamente hay 6 religiones en el mundo que están catalogadas como tal. ¿Cuáles son? Eso es sorprendente. Bueno, según la teología sistemática. Ok. Cuando nosotros hablamos acerca de esto, nosotros nos damos cuenta que lo que yo comprendo de la palabra de Dios tiene que tener un fundamento que sustente mi conocimiento intelectual, al igual que sustenta mi conocimiento espiritual. ¿Por qué? Porque de esto depende mi vida. Yo no puedo seguir algo o a alguien, creyendo ciegamente en lo que está diciendo. Nosotros tenemos que conocer la Biblia para que no vengan y nos enseñen algo que esté, ¿cómo se puede decir? Que no esté escrito en la Biblia, en nuestro conocimiento. Yo como cristiano, una de mis primeras responsabilidades es conocer mi Biblia. ¿Cuánto tiempo yo podré tardarme en leer la Biblia completa? Díganme ustedes, ¿cuánto creen? Son 66 capítulos, no, 66 libros. ¿Cuánto tiempo creen que yo pueda tardarme en leerla completa? Una sola vez. ¿Leerla o estudiarla? Es leerla. Estudiarla es otro mundo. Uno nunca termina en toda la vida. Leerla. ¿Cuánto tiempo creen que yo me tardo en leerla? O alguna persona normal. 1 año, según el plan de estudios, de 3 capítulos al día. ¿Cuánto tiempo usted se ha tardado en leer un libro? 2 días. Uno grueso. Una semana el de el Conde de Montecristo. ¿Y por qué la Biblia 1 año, entonces? Porque déjeme decirle que si usted leyó la versión antigua del Conde de Montecristo, tiene un lenguaje similar al de la Biblia, ¿no? Porque es un lenguaje antiguo. Sí. Y más de la 1960, que es un lenguaje que no es moderno. El 9 es el más bien. Yo digo la 60 porque nosotros usamos la 60, bueno, regularmente se nos recomienda utilizar la versión 1960 por algunas traducciones que se creen más lenguajes más nuevos, porque la versión, la 909, esa sí trae más palabras de las que, ¿de qué se refiere? También que voy a investigar de qué está hablando, sí trae más difíciles comprensión. Regularmente nosotros tenemos que tener la Biblia como la base de nuestro estudio. ¿Por qué? Para evitar estas cosas de esta, ¿cómo se puede decir? Estas cosas en donde nos pueden confundir. Por ejemplo, hay ahorita religiones que nos enseñan que el rapto no es real, que el rapto no está escrito en la Biblia, que el rapto solamente está la primera venida de Cristo, que es cuando Él vino, murió, Él nació, murió, resucitó, y está la segunda venida en donde Él va a juzgar a vivos y a muertos, pero no creen en el rapto. Dicen que el rapto ya pasó, o el rapto solamente es para los judíos, o declaran algunas cosas. Incluso hay algunas religiones que no creen que cuando usted es salvo tiene un lugar en el cielo.
regularmente hablan de un lugar en la tierra. Estamos hablando de las religiones cristianas como tales. Que tiene usted un lugar aquí en la tierra. Hay otras religiones que no creen que, por ejemplo, usted sea salvo con el simple hecho de orar y decirle: Señor Jesús, te acepto en mi corazón, entra en mi corazón, transforma mi vida. Que no creen que es necesario, que usted tiene que vivir exactamente los mandamientos y ganarse su salvación. Hay religiones que piensan que la salvación se pierde, que la salvación no es eterna, que usted, así como es salvo, así usted puede perder su salvación. La pregunta es, con tanta confusión, yo, ¿cómo puedo saber si estoy en la verdad o no? Con tanta confusión bíblica. Yo podría cerrar mis ojos y decir: yo creo, y lo creo por fe. Y podría ser válido. Pero para sus hijos que van a la prepa o que van a la universidad o que van al conocimiento de Dios, de la vida, probablemente no les sea tan fácil como a usted. La pregunta es, cuando usted se tope con esta persecución que tenemos los cristianos de nuestra fe, ¿cómo la enfrenta? ¿Cómo usted puede estar seguro que el conocimiento que usted tiene es real? ¿Cómo lo defiende? Porque hay gente que no sabe y no le importa que usted sepa o no sepa, pero hay gente que sí sabe y sí le importa. Escribiendo toda la palabra para poderse defender. Eso es súper básico. Eso es súper básico. Primero conocerla. Básico, leerla. ¿Por qué? Muchos dicen: ¿quién era Abraham? Y unos piensan que estaba con Mateo, Lucas y Juan. Unos dicen: ¿quién era Noé? Y unos piensan: no, Noé apenas van a ser. ¿No? O sea, ni siquiera se tiene idea. Y ahorita a nosotros nos da risa. Pero de veras hay gente que no tiene ni idea de la palabra de Dios. Nada. No conoce nada. Yo les voy a preguntar a quien tiene más de un año de aquí, de la iglesia: ¿quién conoce los libros de la Biblia? Solamente los nombres, no los libros por completo. ¿Quién conoce los libros de la Biblia de memoria? Estamos hablando que es lo que estudiamos y es en lo que se basa nuestra fe. O sea, ni siquiera es cualquier cosa, o sea, es en lo que se basa todo lo que creemos. Es en lo que se basa nuestra fe. Si usted no cree en esto, no cree en nada. Ahora, ¿quién los conoce? Simplemente. Así de conocer, que diga: hermano, yo se los puedo decir todos. ¿Por qué? Ustedes saben que la Biblia católica tiene 12 libros más. Y ustedes saben que hay otras Biblias que tienen unos libros extras, más que la Biblia católica. La pregunta es, si usted va a estudiar a una escuela y usted le dice: yo no los conozco, ¿qué cree que le dicen? No sirves para esto. Espérate, no sirves para esto. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar interesado en lo que tú estudias. A ti te debe de interesar el tema. Hay libros como Habacuc. ¿Qué nos enseña Habacuc? Hay libros como Oseas, como Amós, como Abdías. El de Jonás muchos lo hemos leído, si no lo hemos escuchado. Como Nehemías, como Ageo, como Sofonías. Hay libros como Tito. Hay libros como Filemón. ¿Qué nos enseñan? ¿Qué nos enseñan? Si yo les dijera: hermanos, díganme ustedes qué dice el libro de Baruch. ¿Qué diría el libro de Baruch? ¿Qué diría el libro de Baruch?
Ya reprobamos. ¿Quién tiene el libro de Baruch? El primero que me diga lo que dice el libro de Baruch, le regalo un libro. ¿Qué dice el libro de Baruch? No hay Baruch. El libro de Baruch es un libro apócrifo, solamente es en la Biblia católica. ¿De qué nos hablan los proverbios de Salomón? Los proverbios de Salomón también es un libro apócrifo. Cuando nosotros estudiamos Biblia nos hacen leerlo para conocer la historia y la cultura de la vida judía de ese tiempo antiguo. Pero los proverbios de Salomón solamente son libros apócrifos. Ahí es en donde nosotros nos calificamos a nosotros mismos y nos damos cuenta de la importancia que le damos a la palabra de Dios, al simple conocimiento de ella. No nos interesamos por leer un libro, por lo menos del que yo nunca me imagino que podría leer. A ver, como Habacuc. Un día voy a leer un versículo de Habacuc. Un día me voy a leer un versículo de Sofonías. Un día me voy a leer un versículo de Ageo. Para que por lo menos digan, pasé por ahí. Un día me voy a leer un versículo de Lamentaciones. ¿Sabían ustedes que dicen que quien lee el libro de Lamentaciones antes de leer el libro de Proverbios queda loco? ¿Sí sabían? Son dichos. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué mencionamos esto? Ok, la palabra de Dios dice que por la ignorancia del pueblo, el pueblo perdió la fe o perdió el conocimiento. Dice, a causa de la ignorancia. Nosotros muchas veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué dejamos de creer? ¿Por qué nuestra fe se apaga? ¿Por qué nosotros somos fuertes y de repente somos débiles? ¿Por qué después de a nosotros cualquier viento nos tumba? O cualquier viento nos derriba. Cualquier viento de doctrina estamos refiriéndonos. No me refiero a un viento físico, sino un viento de doctrina. ¿Por qué llega alguien y me confunde con una palabra? Y no me refiero a cualquier cosa, sino a algunos que platican con los testigos de Jehová, de repente terminan muy confundidos. O los mormones, o los satánicos, que conocen un montón de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por nuestra falta de conocimiento. De conocimiento básico de la Biblia. Solamente leerla. La primer parte de nosotros como cristianos es leer la Biblia. Leerla. ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Cómo se les conoce? Los primeros 5 libros de la Biblia se les conoce como el Pentateuco. Penta, 5, Teuco, ley. Los primeros 5 libros de la Biblia son los 5 libros de la ley. Hasta ahorita donde conocemos es la Biblia judía, el Pentateuco. El Pentateuco nos enseña acerca de la ley de Dios en nosotros. Tenemos el libro de Deuteronomio. Deuteronomio nos habla acerca de la ley moral, la ley social, la ley que el Señor quiere formar en la iglesia. En donde la iglesia, la idea que Dios tiene de que la iglesia sea formada acerca de la ley de Deuteronomio. ¿Usted quiere saber cuál es el plan de Dios para usted? El propósito de su voluntad en usted, como familia, como iglesia. Lea Deuteronomio, ahí está clarísimo. Como sociedad. ¿Cómo Dios quiere formar su sociedad o su voluntad en la sociedad del ser humano? En el libro de Deuteronomio está clarísimo. ¿Usted quiere saber cómo Dios quiere tratar con la gente a la que Él llamó? Lea Éxodo. En Éxodo, en la ley, el Señor no solamente les marca la salida de un pueblo, sino les marca el inicio de la conquistación de la tierra.
En ella están los 10 mandamientos que nosotros como familias tenemos que llevar en casa. 10 mandamientos que también deberíamos de sabernos de memoria, que repetimos cada 8 días para sabernos de memoria. Que dice el primero, yo soy Jehová tu Dios. ¿Cuál es el segundo? No tendrás dioses aquí delante de mí. ¿Cuál es el tercero? Hermanitos, me voy a suicidar aquí. ¿Ok? Nos tenemos que saber de memoria. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios para nosotros. Antes de que usted sepa cualquier revelación de la Biblia, usted tiene que conocer la Biblia. Porque si usted sabe de revelación, solamente es comida vomitada sobre de usted, de alguien que ya masticó la palabra de Dios. Yo te digo lo que entiendo. Usted tiene que conocer su Biblia para no ser confundido por nadie, incluyendo. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a usted, hermano, la palabra de Dios, apenas vi un mensaje que decía, ¿cómo me dio risa ese mensaje? Decía, los diezmos son del Antiguo Testamento. Fíjense, en el Facebook. Decía, los diezmos son del Antiguo Testamento. Ya ahora, el Señor los quitó y nosotros podemos dar los que querramos. Y dice, ¿o quién piensa lo contrario? Y yo le puse ahí, no, es que no solamente son los diezmos los que le tienen que dar, si usted le añade, hay que dar primicias, hay que dar ofrenda por el pobre, ofrenda por el viudo, ofrenda por el extranjero, ofrenda por el huérfano. ¿Qué más tenemos que dar? ¿Ustedes sabían que son 2 diezmos los que marca la palabra de Dios? No es 1, son 2. ¿Qué más tenemos que dar? O sea, fácil, hay más de 7 ofrendas que se tienen que dar, según la palabra de Dios, que no se inhabilitan jamás, pero que no se mencionan. Para la bendición humana, está en Deuteronomio. Si usted lo lee, los puede encontrar ahí, para que vea que no miente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos confundimos? Porque no conocemos nuestra Biblia. ¿Por qué se paga nuestra fe? Porque usted no conoce su Biblia. ¿Por qué se maldice? Porque usted no conoce su Biblia. Porque si nosotros supiéramos el mapa de cómo llegar a México, y sabríamos ahí los lugares que están mal para llegar a México, los lugares peligrosos, ¿usted pasaría ahí, por ahí? No. Sería muy intrépido para pasar por un lugar peligroso, porque si hay un mapa que le marca el camino, lo más confiable es seguir el mapa. Nosotros, para llegar al cielo, que es a donde queremos llegar, para confiar en el Señor, que es lo que queremos hacer, para conocer de Dios, que es lo que nosotros buscamos entender, para conocer el plan de Jesús en nosotros, lo que el libro de la palabra de Dios dice. Cuando el Señor Jesús le dijeron, enséñanos a orar, Él le dijo, venga a nosotros tu reino, hágase en nosotros tu voluntad. Danos hoy el pan. ¿Cómo? ¿A quién nos ofende? No nos dejes caer. Y líbranos de todo mal. Cuando el Señor marca eso, nos da una parte exclusiva de la Biblia, una pauta. Aquí estoy checando el tiempo y no me voy a pasar. Nos da una parte exclusiva de la Biblia, de su conocimiento. Para nosotros poder permitir que el reino del Señor venga a nuestra vida, que es la invitación de Jesús cuando Él vino a predicar aquí en la tierra, Él fue claro y Él dijo, yo no vengo a
a abolir la ley. Yo no vengo a quitar la ley. Yo vengo a cumplirla. A nosotros se nos dio esa invitación. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. La pregunta es, ¿cuál es el reino de Dios para nosotros? Es un dilema. Eso realmente es algo para pensarse, para razonarse, pero es claro, también está ahí declarado en la palabra de Dios. El plan, ¿por qué menciono esto? Porque hay un plan trazado para usted como cristiano en la palabra de Dios. Hay un plan trazado para mí en la Biblia. Hay un plan trazado para nuestra nación en la palabra de Dios. Pero ese plan que está trazado está lleno de añadiduras, de riquezas que van en el camino. Pero el camino no se mueve. El camino es uno. El camino está bien definido. Es ese camino, el que el hermano Jera decía que hacían los animalitos que van caminando y que tiene como dos muros a los lados para que no se vayan de ningún lugar. Así es el camino de la palabra de Dios. No tiene salida. Es un camino que es como si fuera en medio de dos montes, que no hay manera de salirse de ningún lugar. En este camino usted va a encontrar un árbol de manzanas, de donde pueda comer una manzana, un árbol de mangos, de donde pueda comer un mango, va a encontrar unos arbustos, unos nopalitos, va a poder encontrar todo lo que usted requiera. Pero el camino ya está marcado. El camino está para seguir. Pero dentro de ese camino también hay algunos vados. Y en esos vados son los lugares que usted podría elegir creyendo que es un camino más fácil. Pero si usted conoce la palabra de Dios le marca que ese es el camino correcto, que aunque se vea mal, que aunque se vea difícil, todos tenemos que seguir. Porque si usted se va por el camino fácil, usted se va a perder. Entonces nosotros, al estudiar la palabra de Dios, el camino por el que tenemos que caminar se nos es revelado. Lo entendemos. ¿No me puedo salir por allá? No, ese es el camino. ¿Yo puedo hacer eso? No, mira, ese es el camino. ¿Pero qué cree? Está en el conocimiento sistemático de la palabra de Dios. ¿Cuál es el conocimiento sistemático? El conocimiento natural de la palabra de Dios, en el que usted se sienta literalmente en un sillón, agarra su Biblia y le empieza a leer. Así. Y dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos. Así. Ahí empieza a revelarse cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir. La pregunta es, ¿para qué es la revelación? ¿En dónde llega la revelación de la palabra de Dios? ¿Qué es la profundidad de la palabra de Dios? Hay veces que en ese camino, el camino es muy seco. Ajá. El camino, cuando vamos muchos dentro del camino, es muy seco y es difícil. Y a veces se ve largo y largo y largo y largo y parece que no llegamos. Entonces nosotros tenemos que llenarnos de esperanza. Nosotros tenemos que llenarnos de emoción. Nosotros tenemos que llenarnos de alegría y de decir, ¿qué es lo que me espera al final del camino? Pues dijeron que va a haber pastos verdes. Pues córrele, ¿no? Porque hay pastos verdes. Y aquí está todo muy seco. ¿Qué se espera detrás del camino? No, pues dijeron que va a haber comida fresca. Pues córrele, porque dicen que hay comida fresca. Pero esa revelación no es el camino. ¿Me voy a entender? Ese camino, ese camino marcado, no
es lo que mencionábamos hace 8 días. Ese camino establecido, que ya es inmovible, es el camino de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La que está así descrita en la Biblia. Díganme ustedes. Ay, no. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está escrita así en la Biblia y lo declara así, claramente. Agradable y perfecta. No, para nosotros, como humanos. Ah, De que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. Lo marca así. Lo que el Señor busca es que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos nos arrepintamos. Lo marca así. La voluntad de Dios es que de que usted esté aquí, en este lugar, camine hasta que usted llegue al cielo o al lugar al que el Señor le tenga destinado. Esa es la voluntad de Dios. Y también lo marca el salmista, agradable y perfecto. ¿Qué es lo que pasa con nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios? No hay caminos por las ventanas. Usted no puede entrar al cielo por la ventana. No hay caminos por el techo. Usted no puede entrar al cielo por las alturas. No hay caminos escarbando debajo de la tierra como un topo. No hay caminos de humildad. Hay un solo camino. Y está marcado en la palabra de Dios. Un solo camino que está marcado en la palabra de Dios. ¿Cuál es ese camino? Díganme ustedes. ¿Cuál es ese camino? Díganme ustedes, que está marcado para nosotros como cristianos en la palabra de Dios. Jesús es el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre. No es por él. Si usted le enseña en otro camino, hermano, usted tiene que meditar, orar y diezmar para que usted pueda irse al cielo. Le están mandando por otro camino, aguas. Hermano, usted tiene que hacer tal cosa para poder encontrar la gracia de Dios. Lo están mandando por otro camino. Hermano, nosotros tenemos que comportarnos así o así para ser agradables a Dios. Nos están mandando por otro camino. ¿Por qué? Porque hay una base clara en la palabra de Dios. Y es clarísima. Nuestro camino, según la voluntad de Dios, es el arrepentimiento y la conversión para llegar a Cristo o al cielo. Lo dije claro, a Cristo, a la persona resucitada, a la parte divina de Dios. No hay otro plan, no hay otra forma. Todo lo demás, dice Salomón, es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Lo necesitamos en parte del camino. Lo vamos a necesitar, por supuesto, pero en su voluntad. En la plenitud de su voluntad, Él nos va a ir dando rayos de luz y de esperanza para que nosotros podamos soportar el camino. Él nos va a ir dando poquito a poquito. Toma, ahí te va un pedacito de pan para que aguantes. Y vamos caminando. Y ahí te va otro pedacito de pan para que aguantes. Para que nosotros lleguemos a donde está nuestro destino. Todas estas teologías son para encontrar para ver principalmente si hay un lugar en donde nosotros podamos entrar a este camino que no sea el camino que se nos está marcado a nosotros como cristianos. ¿Por qué?
porque hay un problema con este camino, ¿sí? Este camino es un camino de negación al conocimiento humano. La palabra del Señor nos menciona en el libro de Juan 9, menciona exactamente acerca de un hombre ciego. Dice la palabra de Dios que estaba un hombre ciego en el camino. Y dice que nuestro Señor Jesús llegó y le dijo al hombre, ¿quieres la vista? Y el hombre le dijo, sí, sí quiero ver. Y entonces él agarra, escupe en el lodo con su salivita y hace una tierrita, un lodito y se los pone en los ojos del hombre. Y el hombre ve. Y en la primera vista el hombre va, se lava los ojos y le dice, ¿estás viendo? Le pregunta a Jesús, ¿qué ves? Y le dice el hombre, veo a los hombres como árboles. Y hace, no, espérame, creo que te di vista de más. Y ya le vuelve a poner lodo y le dice, ahora sí, ¿qué ves? Veo. Cuando el hombre ve, le preguntan a Jesús, ¿y quién fue el que pecó para que este hombre naciera ciego? Eran sus padres. Y Jesús les dice, ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego para que en este día se mostrara la vida. El Señor Jesús hablaba en esa revelación acerca de este camino y de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es engrandecer al humano. Nuestro camino no es que nos engrandezca a nosotros mismos. Nuestro camino no es llenar una iglesia. Nuestro camino no es predicar o saber quién sabe más, quién sabe menos, quién puede más, quién puede menos de la palabra de Dios. Nuestro camino no es ver quién canta más bonito, quién toca más bonito, quién toca más feo, quién es mayor o menor entre nosotros. No, nuestro camino es el de la salvación. Si usted no está en ese camino, déjeme decirle que está perdido. Completamente perdido. ¿Por qué? Porque entonces usted está pisando otros lugares que no son este camino. El único camino que nosotros tenemos que predicar es el camino del Evangelio, el camino de la crucifixión. La palabra del Señor Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero al primer golpe, ya estamos llorando y ya no queremos seguir. A la primera mirada, no, ya no quiero. No me gusta ese camino. En el primer dificultad nosotros decimos, ay no, qué camino tan duro, ya no quiero seguir, Señor, ya no quiero seguir. ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos, ¿de veras estoy en la voluntad de Dios? ¿Estoy en la voluntad de Dios? ¿O estoy en mi voluntad? Cuando la palabra de Dios dice que llegando al cielo, muchos le van a decir, Señor, Señor, y Él les va a contestar, no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué no estabas en el camino? Nunca estuviste en el camino. Siempre creíste que estabas en el camino. Pero es que a mí me enseñaron que así era el camino. ¿Quién? No es que a mí me dijeron que así se caminaba. ¿Cómo? ¿Dónde lo aprendiste? No, es que a mí esa era la revelación. No, mijo, la revelación está en tu Biblia. Lee tu Biblia. Está claro aquí. Más claro que el agua no puede estar. Aquí. Es la razón por la que el Señor permitió que el obscurantismo se quitara. Es la razón por la que el Señor permitió que cada uno de nosotros en casa pudiera tener una Biblia, en la cual usted pudiera abrir y se le pudiera dar el conocimiento que usted necesita para ser salvo. Si usted se pierde en este camino,
Usted no puede echarle la culpa a segundos, ni a terceros, ni de decir es porque no, es porque usted ha decidido que la vida sea más fácil. Que me lean, que me enseñen, que me digan. ¿Por qué? Porque mi cabecita solamente con IA puede pensar, ¿no? Ahora el celular piensa por mí. Estaba viendo que unos doctores de este tiempo lo único que hacen es poner en inteligencia artificial los síntomas de las personas y ya la inteligencia artificial les lanza qué es lo que tienen y qué medicamento pueden darles. Y decía, híjole, si se les acaba la pila al celular. La IA. La palabra de Dios tiene que conocerse por nosotros. Lo básico, lo básico. Usted quiere saber cómo caminar personalmente, usted se siente solo y siente que nadie va caminando con usted y usted se siente solo y quiere saber cómo pensar personalmente aquí en su mente y en su corazón. Lea Proverbios. Proverbios lo va a guiar personalmente. Casi es un mensaje para usted. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y harás gracia y buena opinión delante de Dios y los hombres. Todo lo que dice Proverbios. Pensarlo. A veces no es suficiente leerlo. A veces se lo tiene que aprender de memoria para que lo recuerde cuando las cosas van mal. Para que pelee por usted. Para que usted pueda trabajar en él. ¿Por qué? Porque es lo único que realmente nos da vida. Nosotros debemos de entender que si no somos buenos cristianos es porque no estamos haciendo lo suficiente. Porque no tenemos ese esfuerzo. No estoy diciendo sobre esfuerzo. No estoy diciendo sobre esfuerzo. Esfuerzo. No me esfuerzo. La palabra de Dios en Jueces dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que tú fueres. Pero solamente que seas fuerte y muy valiente. Lo vuelvo a decir 2 veces. Para coronarnos. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos esforzamos? ¿Qué tanto es mi esfuerzo personal? Mi esfuerzo. Ahora la pregunta es más seria. Si mi vida dependiera de ello, ¿cuál sería mi esfuerzo? Cuando yo empecé a estudiar, a mí me decían claramente, tú no te quieres aprender la palabra de Dios de memoria. Me decían los maestros, tú no te quieres aprender la palabra de Dios de memoria. Pero si la vida de tus hijos dependiera de esto, tú te la aprenderías de memoria. Si tu hijo dependiera que la medicina se la tomara a las 7 de la mañana, tú te paras todos los días a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana se la das, con tal de que se salvara. Pues, ¿qué crees? El conocimiento de la palabra de Dios es así. Tú no te la aprendes porque tú has decidido no aprenderla. Era lo que a mí me enseñaba. Y como dicen que lo que uno da, lo que uno aprende es lo que uno da, es lo que yo tengo para decirles. Si nosotros no lo aprendemos es porque nosotros hemos decidido no aprenderlo. Nuestra vida sí depende de ella. Su vida espiritual. Esta vida espiritual se acaba después de que la emoción se consume. ¿Qué la emoción que tiene que ver con nosotros? Déjenme decirles, la emoción que tiene que ver, ¿la emoción es mala? ¿La emoción del primer amor es mala? No. Por supuesto que no. ¿Pero por qué se acaba? ¿Por qué se consume la parte emocional? ¿Por qué se consume? ¿Tendrá que seguirnos durante todo nuestro camino espiritual?
abuelo y tiene que guiar a los nietos. Y después madura más porque es el anciano de toda la casa. Un patriarca. O matriarca. Así es el crecimiento en la palabra de Dios. Tiene sus etapas y una la lleva a otra. Pero todas tienen que vivirse lo más limpiamente en la voluntad de Dios. En el propósito de su voluntad, de Él. Yo tengo que vivirla no para que digan, hermana, otro aplauso. Vale, regalo. Siéntese aquí. Aquí siéntese. Le voy a regalar mi silla personal. No, porque entonces esa sería mi voluntad. Ujú. La palabra de Dios se vive para darle gloria y honra a quién. Exacto. Ese es el punto. Es su voluntad de Él. Cielo y tierra pasarán. Humanos van a vivir. Van a morir. Líderes espirituales van a estar. Se van a acabar. Pero Dios permanece para siempre. Todo conocimiento de lo alto en la tierra tienen que tener un solo enfoque. Dios, exaltarlo a Él. Cualquier otro enfoque que no sea ese, está usted fuera de la voluntad de Dios. Pero es que, hermano, yo estoy cambiando para que la gente vea qué cambio tan maravilloso tengo. Está fuera de la voluntad de Dios. Hermano, pero es que yo estoy trabajando para que esto se llene y seamos una iglesia gigante. Está fuera de la voluntad de Dios. Hermano, es que yo estoy volviéndome rico en conocimiento. Está fuera de la voluntad de Dios. Hermano, pero está fuera de la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento y a la vida eterna. Que no nos perdamos. Que no nos perdamos. Si usted encuentra algo más alto que Dios, si usted encuentra algo que valga más que su salvación y que el cielo, usted puede ir a buscarlo. Pero si no hay algo más alto que Él, ni algo más fuerte que Él, ni algo que lo lleve a Él, usted está fuera de la voluntad de Dios. Y yo estoy fuera de la voluntad. Así venga el presidente de la Sociedad Bíblica de México, el más alto de todos los conocedores, el anciano, el rabino más prominente del mundo, y lo lleve a otro mundo que no sea este. Está fuera de la voluntad de Dios. Lo leíamos en el libro de Gálatas. Gálatas, en las traducciones decía, si llega un ángel, si baja un ángel del cielo y te dice a ti que el Señor Jesús no es el Hijo de Dios y te predica otra cosa que no sea esto, al tal lo debes de tomar por anatema. Y dice claramente, oh Gálatas, ¿quién los ha engañado? Porque en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, después de que se predicaba el Evangelio, llegaban gentes y les predicaban otra cosa que estaba fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por la gloria del conocimiento. Porque las masas generan emociones, pero emociones humanas. La gloria de ser visto, de ser escuchado, de ser seguido, es tentador. Pero lo que nosotros buscamos en Dios es algo que no lo puede dar un humano, que solamente Dios lo da. Y este camino trazado no puede ser quitado ni menospreciado, sino debe de ser defendido por nosotros como cristianos. Lo tenemos que tener claro en la mente y lo tenemos que tener claro en el corazón. Un solo camino, un solo Dios,
una sola letra, una sola escritura, una sola fe, una misma fe, que no se vende, que no se presta, que no se roba. Cualquiera que le mencione otro camino, cualquiera que lo guíe a otra cosa, y si usted mismo permite que vengan y le siembren en su cabecita, donde está sembrada la palabra de Dios, el enemigo viene y le siembra cualquier pensamiento extra que no tiene que ver nada con el Señor, que dentro del pensamiento bueno viene el pensamiento malo y usted empieza a adquirir aquí en su cabeza la duda de que estaré haciendo bien, estaré haciendo mal, estaré en el camino correcto, estaré caminando con Dios, esto será bueno, estaremos pervertidos, seremos buenos, seremos malos. Es cizaña. Y esa es la siembra del enemigo. Y si está entre la palabra, y si está entre lo que parece de Dios. Pero ¿cómo lo podemos identificar? Con esta luz. Pero si usted no la conoce, ya se perdió. Ya se perdió. ¿Qué tengo que hacer yo? Aprenderla. Primero leerla, lo primero, leerla como pueda, como quiera, como se me ocurra, como se levante en mi cabeza un día de decir, híjole, hoy voy a leer un versículo de la Biblia, o bien hoy me la voy a echar, hoy tengo ganas, me la voy a echar toda, o bien me voy a echar 2, 3 libros, como usted quiera, pero pasar una sola vez en su vida toda la Biblia. A mí yo sé que hay muchos programas para leer en un año, pero a mí me aburren. Yo he intentado seguirlos, diciendo, hoy voy a probar este estilo de lectura. Y me pierdo como al final, como al inicio, y después ya no sé si lo seguí, no lo seguí. Soy muy mala para seguir esos puntos, pero si les sirven, háganlo. Pero la idea es leerlo. ¿Por qué? Porque esta primera palabra da vida y nos marca el camino. Y ya después cuando alguien llega a querer enseñar, usted dice, no, la palabra de Dios dice tal. ¿O por qué dice así? ¿Y por qué enseña esto la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque está alumbrando. Entonces, la tarea de este tiempo va a ser leer la Biblia. Léase usted la Biblia. Léase usted la Biblia. Que no le cuenten, que no le digan, que no le enseñen. Usted léala. Le hace falta la Biblia. ¿A quién? A nosotros porque nos la leemos. Ok. Vamos a cerrar nuestra